Profe, creo que llegamos hasta la taxonomía. Profe, Sí, tenemos hasta género Streptomyces. ya. Y Llegamos hasta géneros. Listo. estábamos viendo, era un cuadrito donde se ponían observación del problema, planteamiento de hipótesis. Ya. Ya ni me acuerdo qué fue aquí. No, pero yo les estaba haciendo otra presentación ya un poco más rápida, ¿sí? Ya no vamos a detenernos tanto en el tema, sino que una explicación general de los temas iniciales que miramos. No, está bien. Bueno, algo pasó con mi presentación, no la encuentro. Listo. Bueno, entonces ya les voy a proyectar. El tema y vamos a grabar también la presentación. Aquí. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a trabajar esta tardecita con un resumen sobre este grupo de patógenos que causan diferentes daños a las plantas. Pero lo importante es no ver, cuando hablamos de bacterias, no imaginarnos que solo nos causan daño a las plantas, ¿no? Las bacterias también tienen muchas utilidades, y ustedes recordarán algunas de ellas, como son las de control biológico. Hay bacterias nitrificantes, hay bacterias que se utilizan también como promotoras de crecimiento de las plantas. Y para los humanos, ustedes saben que las bacterias, debido a su morfología, composición, fácil adaptación, este tipo de organismos que tienen esa plasticidad para adaptarse a diferentes ambientes,
también nos ha permitido, dentro del ámbito de la investigación, utilizarlas como herramientas, en algunos casos llamados como los ingenieros genéticos, que le permiten también ahondar o ser trabajadas dentro del área de mejoramiento y plantas de cultivos transgénicos, donde se han utilizado como elementos que conducen a hacer esos, digámoslo así, esos instrumentos que le permiten a través de esos plásmidos insertar genes que se buscan con características especiales en algunas plantas. Por ejemplo, se han insertado genes de Bacillus thuringiensis, de una bacteria precisamente. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el daño de plagas. De ahí que ustedes han escuchado del algodón transgénico, maíz transgénico, precisamente porque estos materiales presentan estos genes o se les ha insertado estos genes que confieren un grado de resistencia a las plantas ante el ataque en este caso, de plagas como lepidópteros o plagas comedoras de follaje. Entonces es importante no solo tener en la mente el concepto de plaga, de bacterias como agentes causales de enfermedad, sino también dentro de otros usos, ¿no? Bueno, entonces en este resumen vamos a tratar de avanzar en lo que es las bacterias como tal, algunos grupos taxonómicos más importantes que se vienen utilizando dentro de la fitopatología, la morfología, la sintomatología que ellas causan en las plantas, unidas obviamente a los ciclos de enfermedad que originan, y finalmente vamos a mirar cómo las podemos aislar y cómo diagnosticar que una planta está afectada por uno de estos patógenos. Bueno, entonces inicialmente cuando queremos hablar de bacterias también tenemos que saber ubicar a qué dominio y a qué reino pertenecerían, ¿no? En este caso, pues, antes se manejaba el reino protista, pero hoy, si nos damos cuenta, ellas pertenecen a un dominio donde está el reino bacteria, ¿sí? Recuerden que en la naturaleza existen 3 dominios principales, que son el dominio bacteria, el dominio eucaria, donde están todos los eucariontes, y el dominio arquea, que son ya organismos muy primitivos y que por lo general viven en condiciones extremas. En el dominio bacteria, que es el dominio que vamos a empezar a hablar hoy, están como agentes, ya lo mencionábamos, agentes causales de enfermedad. Están las bacterias como tal, pero también están estos agentes que se conocen como fitoplasmas, que son bacterias, pero que no tienen una pared celular definida, ¿no? A diferencia de las bacterias. Y en el otro dominio eucaria, pues ahí vamos a encontrar lo que es el reino fungi, que es uno de los reinos quizás que más daños le causan a las plantas en el caso de las enfermedades. El reino cromista, donde compete lo que es organismos como los omicetes, ¿sí? Algunos protozoarios también son causantes de enfermedades en las plantas,
Y en el reino Animalia, pues están lo que conocemos como nemátodos, ¿no? Entonces, dentro de este reino Eukarya, pues la mayoría de patógenos están incluidos en este reino. Y otros patógenos que causan muchos daños en las plantas y en este momento pues a la humanidad, como son los virus, pero que son partículas o entes, digámoslo así, que no tienen clasificación ni dentro de un dominio ni dentro de un reino. Bueno, aquí vuelvo y repito lo que es una célula eucariota, ¿sí? Recuerden que las células eucariotas pertenecen a este dominio Eukarya, ¿sí? Donde están los diferentes reinos como tal, pero en este momento nos vamos a trabajar con las células procariotas, que pertenecen al dominio bacteria y que tienen pues unas diferencias muy marcadas en relación a la composición de la pared celular, muy diferente pues a la célula eucariota, ¿no? La composición de la pared celular, no tienen un núcleo definido, está provista también de un plásmido que normalmente posee ADN extracromosómico y que son quizás hoy en día muy empleados en la parte de biología molecular para trabajar lo que hoy se conoce como plantas transgénicas. Y lo más importante pues de estas es la composición de su pared celular. Teniendo en cuenta eso y para no aburrirlos tanto, pues he traído este video, pongan mucha atención porque el video resume prácticamente lo que hoy se conoce como el dominio bacteria. A ver, entonces, miremos lo del sonido. ¿Cómo es que es? Compartir sonido. Bueno, entonces, aquí va el video. Pongan mucha atención, por favor. El origen de la vida en la Tierra está ubicado cronológicamente. Hace 3.800 millones de años, la creciente complejidad química del medio dio origen a las bacterias. Las bacterias son un grupo extraordinariamente diverso y abundante de microorganismos constituidos, cada uno por una célula procariota. El adjetivo procariota proviene del griego antiguo. Pro significa antes de y carion, núcleo. Así, una célula procariota es una célula que no posee núcleo. En el árbol filogenético, los organismos procariontes constituyen dos dominios: bacteria, que incluye a todas las bacterias, y arquea, que engloba a las arqueas. Antes del siglo XVII, la humanidad no conocía la existencia de las bacterias, pero sí uno de sus devastadores efectos: la muerte negra, la tuberculosis, el cólera y muchas otras enfermedades infecciosas arrasaban a las poblaciones. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio creado por él y las llamó animalículos. El nombre bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. En 1876, Koch demostró que la bacteria Bacillus anthracis causa el anthrax. En 1882, que Mycobacterium tuberculosis causa la tuberculosis. Y en 1883, que Vibrio cholera causa el cólera. Las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta.
Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, glaciares, afloramientos hidrotermales en el fondo del océano, tractos digestivos de animales, nódulos de raíces vegetales, desechos radioactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. Se estima que hay aproximadamente 2.500 millones de bacterias por gramo de suelo fértil y 1 millón de bacterias por mililitro de agua fresca. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de diámetro y su estructura básica consiste en citoplasma, membrana plasmática y pared celular. El citoplasma bacteriano es el compartimiento encerrado por la membrana plasmática y contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. Los procesos de replicación, transcripción y traducción se realizan en el citoplasma. El ADN bacteriano es una molécula que forma asas en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular único, el cual está anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Un plásmido que se ha incorporado al cromosoma se denomina episoma. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S, y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las proteínas del citoesqueleto de células eucariotas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de eucariontes, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina en eucariontes. La membrana plasmática o celular es la estructura semipermeable que delimita a la célula Recording stopped. Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar. El video se los voy a colgar en Classroom para que ustedes lo puedan ver desde sus casas. Miremos la importancia que tienen las bacterias en la agricultura, ¿no? No solo, como yo les mencionaba, no solo las miremos como aquellos agentes patógenos que nos causan enfermedades a las plantas, sino también otras utilidades u otros accionares, ¿no? Mismos de las bacterias. Por ejemplo, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Este computador está como lento, como no sé, ¿no? Desconecto el programa, se... Profe, Sí, dígame. si sigue así lo reiniciar, a veces sabe ser fallas del... Cuando uno aprende sabe estar con fallas, está aprendido. Sí, espérate. Algo pasó aquí que no deja hacer nada. Bueno, miremos. Inténtelo reiniciar a ver si de pronto... No, ya entré otra vez al programa. Ahora sí, voy a entrar a la sala. Listo. Ahí ya ven, ¿no? La pantalla. Bueno, entonces el video, jóvenes, les voy a quedar debiendo y lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes los visualicen desde sus casas. Continuemos porque aprovechemos esos pocos minutos que nos dan. No se vaya a volver a caer. En el caso de que se caiga ya por tercera vez, entonces continuamos mañana a ver si mejora la señal. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, Profe, sí, Bueno, profe. perfecto. Listo. Bueno, entonces yo les mencionaba que en el caso de las bacterias,
en la agricultura las encontramos como agentes patógenos de plantas, es decir, que afectan considerablemente los cultivos. Por ejemplo, caso de bacterias como Pseudomonas solanacearum en el cultivo de plátano y banano. No sé si ustedes han escuchado el síntoma que produce en este cultivo, que se conoce vulgarmente como el moco del plátano, precisamente porque la bacteria invade los haces vasculares de la planta y causa un taponamiento. Entonces, al haber ese taponamiento, lo que hace es que la planta genera marchitez y pudrición. Bacterias como Erwinia carotobora, que es una de las bacterias quizás más limitantes en el cultivo de papa. Es una bacteria que, además de descomponer el tejido del tubérculo, lo que hace es producir también un olor bastante desagradable, y eso pues va acompañado también de una pudrición general en la planta, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de tubérculos, lo que hace el agricultor es desinfestar esa zona donde se ha afectado precisamente por el daño que causa la bacteria. Las plantas son removidas y pues ya no va a quedar producción de este tipo de plantas. Entonces es importante también saber cómo a futuro ustedes, además de reconocer los problemas de campo, también importantísimo conocer cómo se pueden manejar esos problemas. Igualmente es importante aclarar que las bacterias también las vamos a encontrar dentro de la naturaleza y en la agricultura específicamente, pues a diferencia de lo que nos hablaban en el video, como agentes de biocontrol. Sí, hay varios agentes como algunos bacillus, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se utiliza ampliamente y hay una distribución ya comercial de este tipo de bacterias. Se utilizan para el control de algunas plagas. También es importante recalcar que hay unas bacterias que se utilizan para el control de otros hongos o de otros patógenos, ¿sí? Cabe resaltar, por ejemplo, el uso de bacterias como Bacillus subtilis, muy utilizada para control de agentes que causan enfermedades en las plantas desde la raíz. ¿Sí? Normalmente hongos que los vamos a encontrar en el suelo, el hongo causa un daño en la planta, infecta la planta, y ahí también en el suelo podemos encontrar ese tipo de bacterias que controlan esos organismos. Importantísimo, por ejemplo, el caso de Pseudomonas fluorescens, también es una bacteria que se ha utilizado mucho, por ejemplo, para el control de patógenos como Fusarium, que es un hongo de suelo, patógenos como Pythium también, que produce en las plántulas una pudrición, lo cual no le permite a la planta que emerge avanzar en su desarrollo, y el desarrollo pues es ineficiente, la planta no va a crecer, pero se va a encontrar agentes biocontroladores como Pseudomonas solanacearum que hacen esa labor y evitan daños mayores, ¿no? Digámoslo así, por causa de estos patógenos, o inhiben el desarrollo de esos patógenos. Tal es el caso también de fitopatógenos como
Rhizoctonia solani, que son también controlados por agentes como Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens también, que son esas bacterias que nos permiten controlar o inhibir el desarrollo de esos patógenos. Pero cuando se introducen este tipo de bacterias, en el caso, menciono mucho como biocontrolador el caso de Pseudomonas fluorescens, ese tipo de bacterias no solo permiten inhibir el desarrollo de otro patógeno, sino también generarle a la planta una condición de resistencia. Por eso se llaman bacterias PGRP, es decir, bacterias que promueven el desarrollo de esa planta. Además de promover, la protegen de efectos dañinos de otros patógenos. Entonces, es decir, que esos patógenos le generan a la planta una capa protectora, ¿sí?, que hace que otros patógenos no la ataquen. Pero a su vez le están activando unos mecanismos de defensa contra esos patógenos. Y a la vez generan un mejor desarrollo en la planta. Entonces, adicional a esto, pues ya veremos más adelante en la parte de manejo, posiblemente estos biocontroladores tengan otras cualidades, ¿no?, que aún desconocemos y que se debería aprovechar mucho más el efecto que tienen estos sobre la protección de la planta y el desarrollo más adecuado también de esa planta. Igualmente, las bacterias en la agricultura, algunas aparecen como bioindicadoras, ¿sí? Entonces, ustedes que también manejan esa parte de agua y de suelos, es importante que conozcan también cómo ellas pueden indicar que un suelo es altamente fértil o que hay un contenido de materia orgánica alta debido a la acción misma que pueden tener algunas bacterias también en el suelo. Indicadoras, por ejemplo, de presencia de malezas, ¿sí?, de arbences, que pueden también afectar el cultivo. Entonces, hay muchas utilidades, ¿no?, digámoslo así, en la agricultura del uso de bacterias. Por eso hay que tener una mirada amplia, ¿no? No mirar a las bacterias no solo como enemigos de las plantas, sino también que le aportan muchos beneficios a ellas. También se me pasaba el caso de la biofertilización. Esas bacterias que generan condiciones óptimas de nitrógeno, son bacterias nitrificantes y aportan también al desarrollo y nutrición de la planta. Es así que ya ahondando un poco más en el tema de la sintomatología que pueden generar las bacterias, nos encontramos diferentes tipos de daños en las plantas, ¿no? Aquí les presento un daño realizado por una bacteria que ya quizás la habíamos mencionado en las clases de abril, que es la bacteria. ¿Alguien se acuerda de esta bacteria? Profe, ¿es Agrobacterium o Exacto. la bacteria pues, que se utiliza para fitomejoramiento? Sí, señora. Esa es Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Conocida también, como dice la compañera, como el ingeniero ¿qué? Genético, ¿no es cierto? Genético. El ingeniero genético. ¿Por qué? Porque la bacteria posee un plásmido, ¿sí? Recuerden, en la estructura o en la morfología de la bacteria, la presencia de un plásmido, eso estaba dado en
en el video. Ese plásmido le permite a la bacteria, como el plásmido posee material genético, cromosómico, ADN, permite que otro material genético, otro ADN, otros genes de interés para la agricultura, en este caso las plantas transgénicas, que esos genes se introduzcan, ¿sí? Incluso de otros organismos. Por ejemplo, se pueden introducir genes de, en este caso se pueden introducir genes de Bacillus thuringiensis, que es otra bacteria, y ese material genético nuevo se acopla, ¿sí? Se acopla de tal manera que se van a generar plantas que confieren un grado de resistencia al ataque de plagas, por ejemplo, plagas comedoras de follaje. Yo les había dicho en clases anteriores que es importante que cuando vayan a campo empiecen a mirar esos daños, no solo de los patógenos, sino también de agentes conocidos como plagas, ¿no? Esos insectos que consumen el follaje, esas larvas que las vemos en los cultivos, consumiendo. ¿Por qué consumen? Porque ellas tienen un aparato bucal masticador. Entonces, en el momento de que ellas mastican, y como la planta tiene ese gen de la bacteria, y esa bacteria, cuando es introducida al tracto digestivo del insecto, tiene una acción, ¿sí? Y esa acción hace que esa bacteria que se introdujo en el tracto digestivo de ese insecto tenga una función, y la función es generarle a la larva unos retortijones, ¿sí? Hagamos de cuenta unos cólicos, y empieza a descomponer el estomodeo, que es el estómago de la larva, ¿sí? Y la larva finalmente muere. Entonces, esa es una forma también de controlar a través de estas bacterias que son conocidas como ingenieros genéticos. Es una forma también de controlar una población de plagas. Entonces, miren la utilidad que le podemos dar también a esta bacteria. Pero por otro lado, la bacteria también genera un sobrecrecimiento, ¿sí? En la planta ese es el síntoma como tal, genera esas agallas, y esas agallas se deben a que se producen un incremento en el número de células vegetales, pero también en un incremento en el tamaño de esas células. Entonces, ahí las conocemos como hipertrofias e hiperplasias, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente hace esta bacteria cuando produce estos síntomas que se conocen como agallas de corona. Permítame un momentico. Bueno, esos son los síntomas, como ustedes los observan ahí, podemos ver un crecimiento, un sobrecrecimiento. Entonces, ¿a qué se debe? Al incremento en el número de células. Y eso hace que cuando se incrementan esos números de células, hace que se formen estas agallas. Como se forman, ustedes miran aquí entre las raíces. Entonces, ¿qué se observa? Se observa, ¿o qué va a pasar? Pasa que hay un taponamiento, ¿sí? Hay un taponamiento, y ese taponamiento hace que los nutrientes vayan hacia las partes altas de la planta. Entonces, eso es una causa, o ese es el síntoma, el daño que realmente hace esta bacteria. La podemos encontrar tanto en raíces como en tallos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen muestra el sobrecrecimiento que ha generado la bacteria en esta planta forestal.
Entonces es grave, ¿no? Y así va matando la planta. ¿Por qué? Porque la planta ya no puede absorber esos nutrientes que necesita para seguir viva. Otro tipo de sintomatología que generan las bacterias, en este caso son manchas foliares, ¿sí? Causadas por diferentes tipos de bacterias, ¿no? Pueden ser unas xanthomonas, esta es una xanthomonas campestre, que causa estas manchas amarillas en las hojas, manchas foliares. Esas manchas normalmente se expanden, ¿sí? Y van abarcando gran parte del tejido. Entonces, también otro de los síntomas muy visibles de estas bacterias que producen daños en los cultivos. Aquí las vemos. Esta es la mancha foliar, ¿sí? Pero esta mancha en este caso está acompañada de un halo clorótico. Como ustedes observan, hay una mancha que está alrededor de la mancha oscura, ¿sí? Este se conoce como halo clorótico, ¿sí? Halo con H, ¿no? Halo clorótico que también van avanzando y van secando la planta. Van secando la planta y ya una planta en estos casos, pues, se afecta la respiración, se afecta su proceso de fotosíntesis, ya la planta no puede funcionar ni va a producir como normalmente debería producir. Aquí tenemos también un daño que se conoce como la peca bacteriana. Esto es en frijol, ¿sí? Este es un daño por Pseudomonas syringae. También tiene un síntoma muy similar al anterior, donde vemos la mancha en el centro rodeada de un halo clorótico, ¿sí? Normalmente cuando uno va a campo, mira esas manchas de un color, como de una forma aceitosa, son manchas brillantes, ¿sí? Y esa es una forma, ¿no? También de que uno puede diferenciar tal vez una mancha ocasionada por una bacteria y una mancha ocasionada por un hongo. Pero pues no es contundente, ¿no? Muchas veces las manchas foliares que causan las bacterias son muy similares también a las de algunos hongos. En este caso, ¿cómo entra la bacteria al tejido? Es importante también conocer eso, de cómo llega esa bacteria al tejido. Entonces, nosotros ya cuando vemos la planta que está afectada o que está enferma, lo que realmente miramos es esto, ¿no? La sintomatología. Nosotros no podemos observar a la bacteria. Ustedes, pues de lo que ya han leído y han escuchado en las clases de microbiología y de biología, pues las bacterias son tan pequeñas que difícilmente las podemos observar, ¿no? Al menos que tengamos un microscopio de alta resolución. En laboratorio, por ejemplo, cuando las vamos a observar, tenemos que hacer inicialmente pues una tinción para poderlas observar. De lo contrario, es muy complicado observarlas. Ellas son tan pequeñitas que ni en 100X las podemos observar como tal. Para mirar bien una bacteria, por lo menos se necesita un objetivo de 300X para más o menos darnos una idea de lo que es una bacteria, ¿no? Porque en 100X las vemos, pero son diminutas. Entonces, difícilmente podríamos observar el núcleo o ese núcleo poco definido que tienen. Difícilmente podríamos
observar esos flagelos que también tienen algunas, ¿sí? Entonces, tocaría tener un microscopio de muy alta resolución para poder observarlas como tal. Entonces, cuando uno ya está en campo, lo que ve o lo que observa ya es el daño, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya miramos el halo clorótico y la mancha oscura que se genera ya por necrosamiento de ese tejido, ¿no? Como la bacteria entra, y también se había mencionado en las clases anteriores, recuerden que la bacteria puede entrar a la planta por diferentes mecanismos. Por ejemplo, por los estomas, puede entrar por lenticelas, por nectarios, ¿sí? Por heridas especialmente. Eso hace que heridas que puede causar ¿quién? Un insecto, ¿cierto? Un insecto al consumir una planta genera una herida en esas hojas, ¿no? Entonces ahí puede llegar la bacteria. O si estamos haciendo alguna labor de campo, por ejemplo, podemos causar alguna herida a la planta. En el momento de la poda también se causa una herida, ¿no? Por eso normalmente cuando... ¿Sí? Al momento de insertar también. Claro, señor. Sí, cada vez que hagamos una herida podemos también facilitarle la entrada de esa bacteria, ¿no? Entonces, cuando un estoma está abierto, también la bacteria puede entrar. Cuando la planta está en proceso de crecimiento y está generando nuevas raíces, o sea, se forman abscisiones, también por esos mecanismos también puede entrar la bacteria. Entonces, fíjense que ella tiene esa capacidad, ¿no?, de invadir fácilmente al huésped y dispersarse después a otras plantas, o un mecanismo que fácilmente la dispersa es el agua. Entonces, entre más agua de escorrentía haya en el lote, pues ella también va a tener la facilidad de dispersarse más fácilmente. El mismo salpique de la lluvia y el viento también puede facilitar la dispersión de la bacteria. Entonces, es importante, ¿no?, saber que esa bacteria, en este caso, pues puede entrar por vía de hidrátodos, los hidrátodos que están aquí presentes en las hojas, por los estomas, ¿sí? Los estomas, si están abiertos, va a entrar. Obviamente, cuando hablamos de infecciones en las plantas, tenemos que hablar y hacernos, no sé si yo les mencioné en las primeras clases, bueno, pero esto nos sirve para recordar, les mencioné sobre el triángulo de la enfermedad, ¿sí? En el triángulo de la enfermedad está relacionado por qué ocurre enfermedad en la planta. ¿Por qué ocurre esa enfermedad? Es que hay un hospedero susceptible, ¿sí? Una planta susceptible, hay un patógeno, ¿sí? Puede ser las bacterias, pueden ser esos fitoplasmas, pueden ser los virus, ¿sí? Hay un patógeno que está ahí a la espera, al acecho, ¿sí?, de poder generar infecciones, y hay unas condiciones ambientales que también favorecen el desarrollo de esa enfermedad, ¿sí? Para que un patógeno se desarrolle, pues va a tener necesidad de algunas condiciones, ¿no? Entonces, por eso se llama el triángulo de la enfermedad, ¿sí? Ubiquen en el triángulo a cada uno de estos, de lo que les estoy mencionando. La planta susceptible, el patógeno, cualquiera que sea, y las condiciones ambientales. Entonces, cuando hay esas tres condiciones, cuando estas condiciones se juntan, vamos a tener enfermedad, ¿sí? Se va a causar la enfermedad. Entonces, ya nos vamos ubicando, ¿cierto? Entonces vemos que esa bacteria llega a la planta, ¿sí? Puede entrar por los estomas y empieza a iniciar esas pequeñas infecciones. O esta hojita estuvo expuesta a una herida
y por ahí se le facilitó la entrada a la bacteria y inicia nuevas infecciones. O en este caso, pues a través de la raíz, también cuando se van formando nuevas raíces o va creciendo, aquí quedan unos espacios abiertos y eso hace que le permita también la entrada a la bacteria mediante la raíz. Entonces, una vez ella ya se instala, ¿sí? Se instala en esa planta, ¿qué pasa? Entonces viene un proceso, primero pues de penetración, ¿no? de la bacteria. Una vez penetra, entonces la bacteria empieza a utilizar esas células de la planta, ¿sí? Y empieza a invadir. En este caso, por ejemplo, las bacterias tienen una capacidad reproductiva altísima. Si ustedes recuerdan en las diapositivas que mencionábamos, ellas tienen un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial es rápido, alto, en poco tiempo invaden ya el tejido, ¿sí? Y lo que hacen es necrosar, matar las células, y por eso es que nosotros vemos, eso es lo que nosotros ya vemos en campo, ya vemos esos síntomas produciendo manchas oscuras, ¿sí? Aquí un halo clorótico donde todavía está el tejido vivo, ¿sí? Y esas manchas oscuras donde el tejido ya se necrosó, se murió, ¿sí? Entonces, y la bacteria sigue avanzando y puede generar, pues, infecciones mayores. Eso es lo que uno observa a nivel foliar. Ya a nivel interno de xilema y floema, pues también las bacterias pueden afectar, pueden producir un daño sistémico, ¿sí? Y empiezan a afectar los haces vasculares y empieza a haber una distribución de la bacteria por toda la planta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bacterias de tipo vascular, como el caso de Ralstonia solanacearum, o antes se conocía como Pseudomonas solanacearum. Esa es la que produce esa enfermedad que yo les decía del moco del plátano, ¿sí? Si uno hace un corte ¿cómo se llama? El tallo del plátano. Ustedes que ya vieron botánica. ¿Cómo se llama el tallo del plátano? ¿Jóvenes? ¿Colino? No. ¿Cómo se llama el tallo del plátano? ¿Cormo? Cormo, ¿no? Entonces, miren, esos conceptos ustedes ya los deben tener bien aprendidos, porque eso es un lenguaje que se va a hablar desde aquí hasta que ya no quieran ejercer como ingenieros agroforestales. Entonces, fíjense que en ese caso de la bacteria Ralstonia solanacearum, ella se mueve vía xilema floema, ¿no? Entonces, me va a afectar sistémicamente a toda la planta. Entonces, cuando yo hago un corte en el cormo, voy a encontrar restos de la bacteria, ¿sí? Exudados incluso se pueden observar por efecto de la bacteria. Pero no solo la bacteria, a pesar de que se está moviendo xilema floema, no solo va a afectar no solo va a afectar la parte del cormo, ¿sí? Sino que va a afectar las hojas. En las hojas se producen manchas amarillas y necróticas, va a afectar la producción del plátano. Entonces, también
cuando una planta de plátano o banano es afectada por esta bacteria, vamos a encontrar un síntoma que el agricultor lo conoce como maduraviche, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce esos plátanos, o esos plátanos van a madurar de manera temprana, ¿sí? Entonces, y cuando se hace un corte también a esos plátanos, vamos a encontrar un necrosamiento también afectando la producción. Entonces, fíjense que el daño que pueden hacer estas bacterias, ya sean de tipo localizado, como en el caso de Agrobacterium, ya sea de tipo localizado, como en el caso de algunas Xanthomonas, o de tipo vascular, pues va a ser grave, ¿no? Grave para la producción, que es lo que nos interesaría sacar, ¿no? En plantas, por ejemplo, donde no llegamos hasta frutos, sino que nos interesa, por ejemplo, cosechar hoja, como las plantas de tabaco. Entonces, si hay un daño directo que afecta la parte foliar, pues también se va a ver comprometida la producción. Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? Y obviamente cuando las bacterias han afectado una planta, pues como les comento en el caso de plátano, pues también se va a ver afectada la producción. Y muchos de esos patógenos también se pueden llevar en la semilla. Tal es el caso, y muy claro, y yo creo que la mayoría de ustedes lo han visto, lo han observado, lo han palpado incluso. Es el caso de Erwinia carotobora o Pectobacterium, que se llama ahora, ¿no? Ya vamos a hablar también porque es que les cambian los nombres a los organismos. Entonces, es importante también establecer cómo es que yo puedo conocer este tipo de bacterias, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les mencionaba de Pectobacterium o Erwinia, conocida antes, Erwinia carotobora, en ese caso nosotros podemos evitar, ¿no? Aunque a veces cuando ya la planta está afectada por esa bacteria, pues es muy difícil ya recuperarla, ¿no? Sobre todo cuando hay bacterias de tipo, que son de tipo vascular. En el caso de Erwinia, que afecta a los tubérculos de papa, pues el agricultor ya cuando observa el daño en papa, no sé si ustedes lo han visto, esa pudrición y ese olor fétido que genera la bacteria, el agricultor lo que hace es evitar utilizar de esas plantas, así uno aparentemente las mire sanas, pues evitar la siembra futura de esos tubérculos para evitar contaminación. Entonces, es importante también, ¿no? No sembrar plantas que han sido afectadas por patógenos. Normalmente el agricultor cosecha, no separa muchas veces plantas afectadas, y lo que hace es estar también diseminando los problemas en campo. Entonces, es importante también, ojalá, pues partir de una semilla sana. Si no hay las condiciones o no hay los recursos para semilla certificada, por lo menos que se tenga la certeza de que eso es una planta sana, o una semilla sana, limpia, libre de patógenos, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a también lo que yo voy a revisar en campo. Este es otro síntoma, ¿no? de las bacterias. Estos son producidos por Xanthomonas, este tipo de síntomas. Aquí vemos estas costras que se generan, y estas sí son muy conocidas, ¿no? En campo.
se observan mucho. Estos pequeños puntos, miren aquí, son efecto también de daño de bacterias, ¿no? Y aquí podemos ver las costras y hay un daño, un rompimiento del tejido, ¿no? Cuando ya se ve afectado por la bacteria. Aquí está mucho más claro el daño, ¿sí? Estos daños incluso se pueden confundir con daños también producidos por algunos patógenos, ¿no? Como los hongos. Entonces, hay que hacer muy bien la diferenciación. Por ejemplo, estos daños provienen de bacterias como Xanthomonas, como les había mencionado, y Xanthomonas, en este caso del tomate, no solo afecta tomate y pepino, también pimentón, no solo afecta el fruto, sino también la vamos a encontrar causando estas manchas foliares aquí en la haz, ¿no? de la planta. Entonces, bueno, muchas veces se ignora el daño que puede hacer esto, pero miren, cuando la planta ya está infectada, pues también se pueden generar infecciones en otras partes de la planta, como son los frutos, que es lo que realmente nos interesa, pues, en la producción del tomate, ¿no? Un fruto así, pues, pierde calidad, pierde precio. Un consumidor no va a comprar un fruto en estas condiciones. Entonces, el daño, pues, es alto, ¿no? Cuando hay una alta incidencia de estos patógenos. Aquí también hay otras costras. Esto es en papa, esta es Streptomyces scabies, ¿sí? Es una bacteria que produce estas costras, estos rompimientos, miren aquí, del tejido, ¿sí? No produce exudados, es una costra seca, ¿sí? Y es por la fotografía, por la luz, ¿no? Pero esto no es exudado. También se pueden generar manchas necróticas en los tallos debido a la marchitez bacteriana, por ejemplo, causado por Ralstonia solanacearum, que es una bacteria de tipo vascular, que cuando hacemos cortes en los tallos, normalmente ella genera exudados, ¿no? Exudados y se observa, pues, necrosamiento en los haces vasculares de la planta. Ese necrosamiento conlleva también a una marchitez total de las plantas, ¿no? Entonces, es una, pues, estos tipos de patógenos vasculares, pues, son muy difíciles de manejar, ¿no? Porque ya una planta con ese tipo de daño ya no la podemos recuperar. Estas manchas, por ejemplo, que mirábamos acá, pues se pueden hacer aplicaciones de algunos productos a bases de cobre, donde se puede recuperar, ¿no? Cuando son localizadas. Pero ya cuando son de tipo sistémico, es decir, que la bacteria está distribuida en toda la planta, es muy difícil recuperar. Mírenla aquí. Aquí es una marchitez bacteriana por Ralstonia solanacearum. Esta produce marchitez, como ustedes lo observan, y ella lo que hace esta es una bacteria que la encontramos en el suelo, ¿no? Ella lo que hace es, en el suelo y una condición alta de humedad, la bacteria invade las raíces de la planta, y la bacteria es llevada por los haces vasculares, hace un recorrido en toda la planta y finalmente produce estos secamientos, esta marchitez, este daño grave, ¿no? en la planta. Aquí, a pesar de que la bacteria ha causado este daño, pues ha llegado a producción. Posiblemente no a la producción que genere, ¿no?
la planta como tal, pero sí pues habrá causado un deterioro o una baja en la producción. Aquí la tenemos, miren, aquí está el exudado del que yo les hablaba, ¿sí? Se puede determinar en esos tallos que están necrosados, que están oscuros, que tienen esas manchas oscuras, se pueden también alcanzar a diferenciar algunos exudados. Aquí podemos ver también cómo va avanzando ese necrosamiento, ¿sí? Miren, la bacteria normalmente está es una bacteria de suelo, Pseudomonas ralstonia. Ella entra generalmente por las raíces y va invadiendo la planta hasta generar estos necrosamientos y pues finalmente la marchita totalmente y la planta muere. ¿Sí? Algunas, pues, como mirábamos en la diapositiva anterior, generan, llegan a producción, pero pues cuando la planta está muy invadida de la bacteria, difícilmente puede llegar a producir. O va a depender también mucho en el momento en que la bacteria afecte, ¿no? También a la planta. Puede ser que la bacteria entra ya en un estado tardío, donde la planta ya completó su proceso de producción. Entonces, pues ahí no habría ningún inconveniente, ¿no? Incluso ya en esos estados tardíos, cuando se presentan estos problemas, muchas veces el agricultor no le hace tampoco ninguna medida de manejo, precisamente porque la planta ya alcanzó a generar la producción que debería tener. El problema es cuando se presentan estos daños, pues en forma inicial, a comienzo del cultivo, pues sí, ahí sí, ya la planta no tiene chance ni siquiera de haber producido nada. Otro síntoma también que pueden producir las bacterias es estas que son causadas por Pseudomonas corrugata, que generan lo que se conoce como el tallo hueco, ¿sí? Podemos ver en la parte foliar unos amarillamientos, unas clorosis también que se pueden formar, ¿sí? Y acompañada, miren, cuando la enfermedad va avanzando también va necrosando, ¿no? El tejido. Miren, aquí vemos una mancha muy grande y ese halo clorótico también que la acompaña a esa mancha necrótica. Todo ese tejido ya es un tejido que ya difícilmente ya uno lo puede recuperar, ¿no? Ya la enfermedad ha avanzado tanto que ya no se puede recuperar ese tejido. Y aquí también la vemos a estas pseudomonas, pues generando este síntoma que se conoce como el tallo hueco, donde vemos necrosamiento de los haces vasculares y acompañados a veces también esos necrosamientos, ahí va acompañado también de algún insecto barrenador, ¿no? También que puede aprovechar también esas facilidades que le dejan algunas entradas de algunos patógenos también el insecto puede también facilitar la entrada de la bacteria como tal. Entonces, muchas veces en algunos casos uno encuentra el insecto, también el daño del insecto, en el caso de insectos barrenadores, pero también acompañado del daño causado por la bacteria. Aquí está la enfermedad del moco o maduraviche. Esta foto no es muy clara, no, es una más clarita. Entonces, en el caso del moco o maduraviche, pues la planta genera una serie de sintomatologías, ¿sí? Que al final la planta se seca, se marchita totalmente, ¿sí? Pero queda aquí la formación del racimo, un racimo de muy baja calidad. El
el plátano no llega al tamaño ideal. Muchas veces cuando se hacen cortes internos al plátano, ellos las manos o las gajas, como le quisieran llamar, pues no tienen su normal crecimiento y tampoco tienen una coloración normal, ¿no? Entonces muchas veces vemos necrosamientos internos por efecto de la bacteria. En este caso también, yo les decía, cuando se hacen cortes en el cormo, voy a traer mañana les muestro las fotografías específicas para moco. Cuando se ven se hacen esos cortes, se pueden observar también exudados, ¿no? Producidos por la bacteria. Aquí hay una pudrición húmeda, miren, en cebolla. Sí, generalmente es también causada por pseudomonas. Ellas producen unas pudriciones que al tacto pues se vuelven blanditas, ¿no? Muchas veces en la zona, por ejemplo, de acá en Pasto, en Buesaquillo, se unen los daños que genera el Fusarium, ¿sí? Más los daños que generan las bacterias, ¿no? Entonces, cuando hay estos dos patógenos causando estragos en las plantas, pues son plantas que pierden calidad, ¿no? Ya el consumidor ya no va a comprar una planta afectada por bacteriosis. En este caso hay una pudrición húmeda también. Es el caso de, esta es una erwinia en lechuga. Se producen esas pudriciones. No sé si ustedes han visto a veces que se hacen cortes y generan unos exudados y va avanzando hasta causar esa pudrición, ¿no? Esa pudrición húmeda que es muy, muy conocida, incluso en los productos que se venden en el supermercado, algunos ya se observan. Por eso yo les digo, microbiología y fitopatología es una materia de mucha observación, de curiosidad, de observar, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando vayan a hacer las compras de alimentos, revisen por curiosear qué será que tiene, qué será esta mancha. Si quieren en las clases pueden tomarle fotos y podemos compartir desde allá. Ustedes pueden compartir pantalla, pueden subir las fotos a su computador y mostrarlas, ¿no? En clase. Y pues no es la forma ideal de hacer una revisión en una planta, pero en algunos casos ustedes que han tenido de pronto el contacto podemos establecer qué tipo de patógeno está ahí, ¿no? Esta es otra, se conoce como pata negra, no sé si la han escuchado en papa. Sí, también es una pudrición blanda que genera estos ablandamientos en los tejidos, sobre todo en los tejidos de la base del tallo, y produce esa pudrición, ¿sí? Que impide que los nutrientes de la planta vayan hacia las partes altas. Pues las plantas que están afectadas por este patógeno, pues generalmente se pierden. Cuando hay ese tipo de plantas es mejor hacer esos raleos, ¿sí? Y sacar esas plantas de lote, ¿no? Porque muchas veces, pues algunas pueden llegar a producción, el agricultor las produce, las cosecha, guarda, en algunos casos, los tubérculos para semilla y también puede diseminar el patógeno en una próxima siembra, ¿no? Entonces,
Es importante también que esas plantas que veamos afectadas, pues es mejor eliminarlas del lote, ¿no? Sacarlas y abrir una fosa y enterrarlas donde no se tenga contacto con las plantas del cultivo. Y esta es una forma que se utiliza comúnmente como una herramienta quizás para esos daños que generan de forma vascular algunas bacterias, ¿sí? Mirábamos que algunas bacterias pueden generar estos exudados, ¿no? Bacterias como erguíneas, algunas pseudomonas, que son bacterias vasculares, es decir, que se mueven en el tallo a través del xilema y el floema. Podemos nosotros, muchas veces en campo podemos confundir, ¿no?, el daño que causa un hongo y una bacteria en forma vascular. Entonces hay una forma muy fácil de poder salir de dudas, ¿no?, de forma rápida, si es causado el daño por una bacteria o un hongo. Entonces, lo ideal es llevar a campo una botella con agua limpia, ¿sí? Y si encontramos plantas que presentan marchitamientos, pero no estamos seguros que si hay presencia de bacterias o de hongos, entonces es importante hacer unos cortes en esa planta y colocar esos cortes, esos pedacitos del tallo del tallo o cortes del tallo, colocarlos en un recipiente con agua limpia. Si vemos que el agua se pone turbia, ¿sí?, es por efecto de ese mismo exudado que está generando esa bacteria vascular. Si por el contrario no hay nada, no pasa nada, el agua sigue igual, pues puede ser efecto o daño de un hongo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de esos marchitamientos vasculares normalmente se dan por efectos de hongos y bacterias, ¿sí? Muchos hongos producen marchitamientos vasculares, entre ellos Fusarium, pero Fusarium no va a generar exudados, ¿sí? Los únicos que generan exudados son las bacterias. Algunos hongos y algunos omicetes, por ejemplo, pueden generar algunos exudados como unas gomosis, no sé si las hayan visto en algunos cítricos, ¿no? En las bases de las plantas en cítricos se pueden presentar algunas gomosis, pero pues es un síntoma totalmente diferente, es más que todo externo. En el caso de estos marchitamientos vasculares son síntomas internos y la secreción sí es también de tipo interno. Entonces, ese es un ejercicio que uno puede hacer para mirar ese daño bacterial. Entonces, a eso se conoce como prueba de flujo bacterial, ¿sí? Miren aquí, no sé si se alcanza a ver en la presentación. Aquí se alcanza a mirar un halo blanquillo, ¿sí?, que le va a poner turbia el agua, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que yo pueda determinar inicialmente que ese daño que tiene esa planta es por efecto de una bacteria. No sé si lo quieren hacer en sus casas, desde sus casas ustedes pueden también revisar algunas plantas, si se les facilita. Se presentan mucho, por ejemplo, en plantas de tomate, ¿sí?, esos marchitamientos vasculares por ralstonia o pseudomonas, en papa también, la pata negra. No sé si les gustaría pues revisar, si tienen la posibilidad de hacerlo desde sus casas también pueden hacer y empiezan un poquito a curiosear con todo esto que son los microorganismos. Entonces, eso es con respecto a la sintomatología que pueden causar las bacterias en las plantas.
Ya mañana nos vamos a dedicar un poquito más ya al diagnóstico, ¿sí? Cómo se puede identificar una bacteria, cómo se puede aislar la bacteria, y cuáles son de pronto las herramientas que nosotros tenemos, tanto morfológicas, bioquímicas, moleculares, que se pueden utilizar para establecer un diagnóstico de la bacteria. Esos creo que son unos temas que yo entregué para exposición, no estoy mal. Entonces mañana también complementaremos con los temas de exposición que nos muestran los compañeros. Entonces yo creo que hasta ahí dejamos por hoy y mañana continuaremos con la parte de diagnóstico. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ese experimento que usted decía también se lo puede realizar con un pedazo de hoja. Recording stopped. No. No. O sí se puede. Sí se puede, pero es más complicado, ¿no? Con una hojita lo puedes hacer en el laboratorio. En esa última diapositiva, aquí a mi mano izquierda, ¿sí? Esta diapositiva, miren, esto es visto desde un microscopio, esto es una hoja, ¿sí? Y cuando uno hace presión del portaobjeto y el cubreobjeto, ¿sí? Hace una presión, alcanza a ver esta salida de este flujo por parte de la bacteria, ¿sí? Eso sí también se lo puede hacer. Y aquí está hecha desde el tallo. O sea, en campo es más fácil hacerla desde el tallo. Para las hojas es preferible hacerlo desde el microscopio, donde podamos